Siguiente ejercicio. Nos dicen, dada la siguiente ecuación no lineal, elige un intervalo inicial A0, B0, donde se garantice la existencia de al menos una raíz real negativa, donde A0 y B0 son enteros. Además, B0 menos A0 es igual a 1. A ver, eh, vamos a empezar a resolver este ejercicio, pero antes quisiera que notemos lo siguiente. ¿Qué cosa significa esta condición, no? A0 y B0 son enteros, tenemos el intervalo A0, B0, ambos van a ser enteros. ¿Y esta condición qué significa? Bueno, que B0 menos A0 sea igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, imagínense que nosotros tenemos aquí nuestro intervalo. Este es A0, este es B0. ¿Qué cosa es B0 menos A0? Es justamente esta distancia, el valor de esa distancia. Entonces, lo que nos están pidiendo básicamente es un intervalo de longitud 1, de longitud 1. ¿Ok? Porque si nosotros queremos calcular la longitud de un intervalo, siempre lo que se hace es restar el extremo, el último extremo menos el primero, ¿no? El extremo derecho menos el extremo izquierdo. Entonces, debe ser un intervalo de longitud 1. Longitud del intervalo igual a 1. Es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, lo que vamos a hacer para escoger ese intervalo inicial, vamos a apoyarnos en el método gráfico. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es graficar ambas funciones y tratar de encontrar un intervalo de longitud 1 apropiado. Muy bien, digamos que este es el eje X, este es el eje Y, y voy a proceder lo primero que debemos hacer aquí es reescribir esta ecuación igualando a cero, ¿no? O sea, dejando un término igual a cero. En este caso lo que voy a hacer es pasar el 1 medio hacia la izquierda. Claramente va a pasar restando, entonces acá vamos a tener x al cuadrado menos 1 medio menos exponencial x igual a cero. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo voy a considerar es esta función x al cuadrado menos 1 medio y esta función que es la función exponencial de la cual conocemos su gráfica, ¿no? De hecho podemos ir haciéndola ya. La función exponencial es una función de este tipo, digamos e a la x, ¿no? Eh, digamos, esta es una función y por este lado tenemos la función x al cuadrado menos 1 medio. Si nosotros quisiéramos graficar únicamente, la voy a graficar de color negro. Si nosotros quisiéramos graficar únicamente, acá lo voy a hacer en borrador, la función x al cuadrado, recordemos que es una cosa más o menos así. Esa sería x al cuadrado, pero nosotros no queremos x al cuadrado, sino queremos x al cuadrado menos 1 medio. Entonces, lo que va a suceder únicamente con la función x al cuadrado es que se va a trasladar. Cuando nosotros le restamos un valor, en este caso es 1 medio, lo que sucede es que se desplaza verticalmente hacia abajo. O sea, baja. ¿Cuántas unidades o cuánto espacio baja? Baja justamente lo que le estoy restando. En este caso baja 1 medio. Es decir, quedaría algo de ese estilo. Si por ejemplo a mí me dijeran x al cuadrado más 1, lo que va a suceder es que la gráfica sube, ¿no? Sube una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esa observación respecto a las gráficas, pues aquí x al cuadrado menos 1 medio, que dije que lo iba a graficar de color negro, quedaría más o menos algo así, ¿no? Más o menos. Claramente este gráfico no es exacto, pero sirve como referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Miren, aquí podemos identificar dos raíces, al menos de lo que podemos observar del gráfico, ¿no? Dos raíces. Esas dos que he pintado de color verde son dos raíces. Y recordemos que a mí me piden que encuentre una raíz real negativa.
que yo encuentre una raíz real negativa. ¿Ok? Bueno, eh, la raíz real negativa claramente es la que está ubicada por aquí, por este lado, ¿no? Entonces yo lo que debo de hacer es el intervalo, escoger el intervalo inicial donde se va a garantizar la existencia de al menos una real negativa, una raíz real negativa. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para encontrarlo? Pues dicho intervalo, podemos empezar, como al menos gráficamente se puede observar aquí, que este intervalo, perdón, esta raíz se encuentra en el lado negativo, esta va a ser la raíz que nosotros queremos, y podemos comenzar con el intervalo negativo de longitud 1, ¿no? El más simple de todos los que podemos escoger, ¿no? El intervalo que empieza en -1 y en 0. Quisiera hacer énfasis en que en realidad no hay muchas selecciones de intervalo, ¿no? Bueno, hay muchas, pero de acuerdo al criterio gráfico, como podemos ver, no van a haber, no nos podemos ir muy lejos, ¿no? O sea, no vamos a lo que me refiero es que no vamos a tener que probar con el intervalo, por ejemplo, -20, -19. Este es un intervalo de longitud 1 y de extremos enteros. Pero este claramente, como podemos ver usando las gráficas, está alejado de la raíz, ¿no? Entonces aquí yo estoy tomando el intervalo de -1 hasta 0. Si es que este no funcionara, si es que este no fuera apropiado, entonces lo siguiente sería tomar el -2, -1 y probar aquí, analizar. Pero espero que estén de acuerdo conmigo en que no me voy a tener que ir muy lejos, porque como se puede observar en la gráfica, esa raíz se encuentra cerquita, bueno, más o menos cerca al cero, ¿no? Entonces, no, o bueno, más o menos cerca al eje Y, si lo queremos ver así, sin querer decir valores. Entonces, vamos a ir probando con intervalos de ese tipo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, intervalos de la forma, por ejemplo, menos 3 medios, -1 medio, ese intervalo queda totalmente descartado porque este intervalo no tiene extremos enteros. Sí tiene longitud 1, pero no tiene extremos enteros. Entonces tiene que tener extremos enteros de acuerdo a lo que nos pide el problema. Ahí A0 y B0 son enteros, entonces hay que tomar eso como referencia. Bueno, ya está. Entonces, como dije, vamos a empezar analizando este intervalo, ¿no? Nuestra propuesta de intervalo sería el -1, 0. ¿Ok? Esta es nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Para saber si es que este intervalo es el adecuado, recordemos por teoría, observación, digamos que tenemos una función definida en el intervalo AB hacia R continua, ¿de acuerdo? Eh, el criterio es el siguiente, ¿no? Si f de A por f de B es menor a 0, entonces existe una raíz. Existe una raíz, o sea, es decir, o sea, eh, f de R es igual a 0, donde R pertenece al intervalo AB. Al intervalo AB, perdón. A ver aquí. eh, no sé por qué volvió a aparecer esto. Un segundito, lo borro. Donde R pertenece al intervalo AB. ¿Ok? ¿Qué cosa significa esto, no? Esto lo que quiere decir, bueno, matemáticamente se escribe así, pero lo podemos decir en palabras también. FA y FB tienen signos distintos. FA y FB tienen signos distintos. Es decir, si F en A es positivo, ¿no? Si F en A es positivo, F en B tiene que ser negativo. Si F en A es negativo, entonces F en B es positivo.
¿De acuerdo? Ese es el criterio que nosotros vamos a utilizar aquí para saber si es que en el intervalo que hemos escogido podemos encontrar una raíz. Como nuestro intervalo es el intervalo, o bueno, nuestra propuesta de intervalo es f de menos, es, s es, perdón, el intervalo es -1 hasta 0, lo que vamos a hacer es analizar el valor de la función. En este caso, vamos a llamarle a nuestra función, identificar nuestra función, ¿no? ¿Cuál sería nuestra función aquí? F de x igual a x al cuadrado menos un medio menos e exponencial x. Esa va a ser nuestra función. La voy a reescribir aquí. Tenemos la función, eh, la regla de correspondencia, f de x igual a x al cuadrado menos un medio menos exponencial de x. ¿De acuerdo? Recordemos que nuestra propuesta es, voy a poner arriba, nuestra propuesta de intervalo es el intervalo desde -1 a 0. Sin más demora, calculamos el valor de f en -1. Con una calculadora se puede verificar que esto sale 0,13 y hay más decimales. En realidad el valor no me interesa, lo que yo quiero saber es el signo y como podemos ver sería positivo. ¿Y cuánto sale f en 0? Bueno, f en 0 resulta ser -1,5 con, me parece que en este caso es -1,5 con, es exacto, ¿no? Porque podemos reemplazar aquí directamente 0 al cuadrado menos un medio, eso me va a dar menos un medio. Y exponencial de 0 es simplemente 1. Me quedaría -0,5 menos 1 menos 1,5. Ya está. Nuevamente, el valor no es tanto lo que me interesa, sino el signo. Y como podemos observar, f evaluado en 1 me sale positivo, mientras que f evaluado en 0 me sale negativo. Es decir, justo se cumple esta condición de aquí, ¿no? La función evaluada en los extremos tienen signos negativos, ¿no? Los valores de la función en los extremos tienen signos negativos. Muy bien, por lo tanto, nuestro intervalo es el adecuado. Es un intervalo correcto. Entonces, aquí podemos poner el intervalo pedido. El intervalo que nos pide el problema es desde -1 hasta 0. ¿Ok? Porque nosotros nos pedían X, escoja un intervalo inicial, ¿no? A0, B0. Entonces, si quisiéramos ponerlo en la notación del problema, este sería A0 sería -1 y B0 sería 0. Ese es el intervalo que nos pide. ¿Qué hubiera pasado si es que el criterio no funcionaba bien? Bueno, lo que íbamos a tener que hacer, o sea, ¿qué pasaba si, por ejemplo, f-1 salía positivo y f en 0 también salía positivo? Pues en ese caso, lo siguiente, lo que hubiéramos tenido que hacer era movernos una unidad hacia la izquierda, ¿no? Y probar con el intervalo desde -2 hasta -1. Y como les dije, en realidad no es que vamos a tener que irnos muy lejos, ¿no? Porque la raíz se encuentra cerca al eje Y. Entonces, y los extremos tienen que ser enteros, los extremos del intervalo tienen que ser enteros. ¿Ok? Bueno, ya está. Vamos a la siguiente parte de este problema. Nos piden determine el número de iteraciones mínima o el número de iteraciones mínimo para aproximar la raíz real negativa con una tolerancia de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Muy bien. Aquí vamos a recordar observación. Digamos que tenemos nuestro intervalo A0, B0, que tiene los valores A y B. Siempre estamos hablando aquí de manera un poco más general, los extremos originales, donde ocurre un cambio de signo, ¿no? Aquí en este intervalo hemos visto, para nuestro problema sería -1, 0, ¿no? ¿Ok? Eh, bueno, entonces
se tiene la siguiente fórmula para la tolerancia. B menos A entre 2 a la n más 1 es siempre menor o igual que la tolerancia que yo imponga. ¿Ok? Donde n, ¿qué cosa es? N va a ser el número de iteraciones. Número de iteraciones. ¿Ok? Bueno, esa es la fórmula que nosotros debemos de utilizar para responder a esta parte de la pregunta. Ya conocemos cuánto vale B y cuánto vale A. Los obtuvimos en la parte anterior, el intervalo adecuado donde había un cambio de signo. Entonces, aquí voy a colocarlo igual, ¿no? Intervalo donde ocurre un cambio de signo. El intervalo inicial, ¿no? Es el intervalo inicial. Bueno, voy a precisarlo igual aquí, ¿no? Intervalo inicial. Bien, a nosotros nos dicen que debemos tener una tolerancia de 10 a la menos 3. Entonces vamos reemplazando esos valores. Voy a usar color azul en nuestro problema. ¿Qué cosa tenemos? B menos A, o sea, 0 menos menos 1 dividido entre 2 a la n más 1 es menor o igual que 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Ok. em, Podemos pasar a multiplicar el 2 a la n más 1, que como es una cantidad positiva, la desigualdad no se ve alterada. Acá me quedaría 1 entre 10 a la menos 3, menor o igual que 2 a la n más 1. ¿De acuerdo? Eh, 1 entre 10 a la menos 3 no es nada más que 10 a la 3, 10 al cubo, menor o igual que 2 a la n más 1, ¿no? Pero recordemos que 10 al cubo no es nada más ni nada menos que 1000. ¿Ok? Nuevamente, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el menor valor de n, el menor valor de n, que hace que esta desigualdad sea cierta, ¿no? Entonces acá tenemos 1000 menor o igual que 2 a la n más 1. ¿Ok? Bueno, esta desigualdad la podemos resolver utilizando logaritmos o demás, pero a veces no es necesario complicarnos tanto, ¿no? Basta que nosotros recordemos cuáles son las potencias de 2. Bueno, 2 tiene potencias 2. Acá voy a poner aquí. Uy, ¿qué pasó? Eh, no debía de aparecer eso. No sé por qué. Un segundito. Déjenme borrar eso de allí. Bueno, no hay mucho más por borrar. Esta de acá no tiene nada que ver. Esta también de aquí se mezcló con otra cosa, no sé por qué. Bien, tenemos las potencias de 2, como decía. Potencias de 2. ¿Cuáles son? Bueno, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y luego quedan 2048 y puedo continuar, ¿no? Entonces, notamos que el primer valor potencia de 2, que es mayor o igual a 1000, es 1024, ¿de acuerdo? Y eso se logra para 2 a la, bueno, 1024 es 2 a la 10, ¿ok?
Entonces, es el primer valor que cumple esta desigualdad es 2 a la 10. Ese es el primer valor, o el menor valor. El menor valor o la menor potencia de 2. Voy a poner aquí. La menor potencia de 2 que cumple la desigualdad. Recordemos que yo voy a querer encontrar el menor valor de n. Por lo tanto, encuentro la menor potencia. Entonces, de esa manera, 2 a la n más 1 lo tomo, bueno, de esa manera tomo simplemente n más 1 igual a 10, ¿no? Entonces, n más 1 es igual a 10 y por lo tanto n vale 9. Es decir, el número de iteraciones mínimo, nos precisan que debe ser el número mínimo de iteraciones para aproximar la raíz real con esa tolerancia de 10 a la menos 3 es 9 iteraciones. Con 9 iteraciones vamos a lograr lo que necesitamos. Muy bien. Eso concluye con la segunda parte de este problema y vamos a la tercera parte. En esta parte nos piden que realicemos dos iteraciones del método de bisección con las condiciones iniciales encontradas en el ítem A. Muy bien, en el ítem A encontré el intervalo inicial. Recordemos el A0, B0. Lo voy a hacer con color azul. A0 y B0. En este caso tenemos A0 es menos 1, B0 es 0. Y CI, ¿qué cosa o cómo lo definimos CI? CI se define como AI más BI entre 2. AI más BI entre 2. Entonces, si nosotros sumamos menos 1 con 0, nos da menos 1, y si lo dividimos entre 2, nos da menos 0,5. Y ahora tenemos que evaluar nuestra función. ¿Cuál era la función? Voy a recordarlo aquí. La función era x al cuadrado menos un medio menos exponencial de x. Entonces, con una calculadora podemos realizar esta operación y f evaluado en A0, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.1321. 0.1321. F evaluado en B0 me va a dar menos 1,5. Ese sí es fácil de calcular porque solamente es evaluar en 0. Y F en el punto CI que acabo de encontrar sale menos 0.8565. ¿Ok? En principio aquí en el error no le estoy poniendo nada debido a que es el primer valor, el valor inicial con el que estamos comenzando. Donde sí vamos a poder calcular errores va a ser para los siguientes valores, ¿no? Cuando ya encuentre cuando I vale 1 voy a encontrar un valor C1 y el error absoluto o relativo, dependiendo de lo que me pida el problema, en este caso yo simplemente estoy poniendo el error absoluto, sería la resta entre el C1 menos el C0. ¿Ok? Y si quisiera el error aquí, voy a calcular C2 menos C1, ¿no? Esa va a ser la idea para el cálculo del error. Bueno, ahora, ¿cómo es que se realizan las iteraciones? Bueno, ya encontré mi C0 y el criterio para escoger mis nuevos valores para AI y BI es analizar qué signo tiene F evaluado en C0. Como podemos ver, F en C0 es negativo, tiene el mismo signo que B sub I, o F evaluado en B sub I, perdón. Tiene el mismo signo que F evaluado en B sub I. Es así que cuando sucede eso, ¿no? F en C0 tiene el mismo signo que F en B sub I, lo que se hace es tomar como nuevo intervalo, como nuevo A sub I al mismo que ya teníamos, y el que va a cambiar es el B sub I. Para B sub 1 vamos a tomar el C sub 0 que encontramos, ¿no? En este caso sería menos 1 y acá menos 0,5. ¿Ok? Bueno,
De esa manera podemos encontrar el punto medio. El punto medio, porque tengo que sumar, ¿no? Menos uno más menos 0,5 entre 2 me da menos 0,75. Y ahora esos valores los tengo que evaluar en mi función. F en AI para I igual a 1. Recordemos que AI no ha cambiado. Del paso 0 al paso 1 no cambió nada. Entonces aquí va a salir lo mismo. Y F en B1, o sea, F en menos 0,5, eso lo podemos hacer, podemos calcularlo con una calculadora o a mano también, si desean. 0,856. Mientras que F evaluado en C1, el valor C1 que yo he encontrado, nos sale menos 0,4099. Nuevamente, observamos, ahora que sucede, menos 0,4099, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos que F en C sub I o F en C1 tiene otra vez el mismo signo que F en B1. ¿Eso qué quiere decir? Que el nuevo B, o ahora el B2, va a ser el C que nosotros encontramos, ¿no? Acá sería menos 0,75. Si se dan cuenta, ha pasado para aquí. ¿Eso por qué sucede? Porque C sub I, F en C sub I tiene el mismo signo que F en B sub I. Si es que no hubiera sucedido así, el que iba a cambiar para la siguiente iteración iba a ser A sub I. O sea, aquí en lugar de poner el A sub I menos 1, hubiera puesto menos 0,5 y el B sub I se hubiera quedado igual a 0, ¿no? O sea, se mantenía. Hay que tener presente eso. Por eso es importante hacer el análisis de signos. Bueno, en este caso, como ya dije, F en C1 tiene el mismo signo que F en B1, por lo tanto, el que va a cambiar va a ser justamente, para la siguiente iteración, va a ser justamente el valor de B, B sub I. Para I igual a 2 va a ser el valor de C que yo encontré. Mientras que el valor de A se mantiene. Acá sería menos 1. Bien, calculamos otra vez C sub 2, que sería la suma de menos 1 más menos 0,75 y lo divido entre 2. ¿Eso cuánto da? Menos 8. Perdón, menos 0, menos 0,875. Evaluamos la función en A2. Como A2 es el mismo valor, se está manteniendo, sigue saliendo lo mismo. Evaluamos la función en B2, o sea, en 0,75 y eso nos da menos 0,4098. Y ahora evaluamos la función en C2, que es este valor que hemos encontrado aquí, ¿no? Que es menos 0,875. Entonces acá nos queda menos 0,1512. Y con eso hemos completado dos iteraciones. Eh, Nos falta completar estos valores para el error. Como les dije, el error lo vamos a calcular restando los valores de C que vamos encontrando en cada iteración. En este caso tengo el error correspondiente a la etapa 1, sería la resta entre menos 0,75 en valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de CI menos 1. Ok, entonces acá para el error de aquí tendría, para C1 tendría valor absoluto de menos 0,75 menos 0,5. ¿Y eso cuánto nos sale? Eso nos sale valor absoluto de menos 0,25, o sea, 0,25. Y eso lo pongo aquí. C2, ¿cómo calculo el error de C2? Restando C2, perdón, error, ¿no? Acá le estoy poniendo C2, es error 1, error en la etapa 1. Error en la etapa 1 sería esto, y error en la etapa 2 o en la iteración 2
¿Cómo lo calculo? Restando menos 0.875 menos 0.75. ¿Eso cuánto sale? Eso sale menos 0.125. Por lo tanto, el error es 0.125. Y con eso puedo ir llenando estos valores que dejé aquí vacío. Muy bien. Y es así como hemos realizado dos iteraciones del método de bisección. Bien, eso es todo para este problema. Gracias.